Si miramos lo que decía el último barómetro del CIS del mes de febrero, encontrábamos como llamativo algunos cambios en la opinión pública que reflejaban también cierto cansancio pandémico y cierta sensación o creencia o expectativa o esperanza de que lo peor de la pandemia hubiese pasado, ¿no? Cuando le preguntábamos o se preguntaba a la ciudadanía si creía que lo peor había pasado, mayoritariamente respondían que sí, por lo tanto, en consonancia, pedían también un aliviamiento de las restricciones y encontrábamos también cuestiones como que había un creciente también rechazo al circuito de dosis de refuerzo. Probablemente lo veremos también extendiendo a otros grupos poblacionales, ya veremos qué sucede con la vacunación pediátrica, pero en cualquier caso lo que reflejaba es un estado anímico donde se comienza a pedir, pero también con una contraparte de cada vez más sociedades científicas que piden más normalización en nuestro tratamiento con el virus, siempre manteniendo la alerta ante potenciales crecimientos de la situación, ¿no? Con lo cual, ese es el escenario desde el que yo creo que hay que trabajar y desde el escenario del que hay que, con toda la prudencia del mundo y con todo entender los potenciales riesgos que puede haber, comprender que estamos yendo a otro momento con variantes menos letales, donde tenemos que focalizar hacia los grupos más vulnerables, asegurando que esos grupos estén protegidos especialmente. Ahí tenemos que poner el máximo foco y entender que otra parte de la población probablemente se va a tener que acostumbrar a convivir con un virus que tenga, siempre que lo controlemos, con menores datos sobre todo de letalidad, ¿no? y de casos graves, ¿no? Esa es la situación y, por lo tanto, las respuestas en esa supervisión sobre futuras nuevas olas, y por eso le preguntaba en la intervención, tienen que ir adaptándose también a una política restrictiva que no sea idéntica a la que se sufrió durante la sexta ola. Esto yo creo que es importante que lo entendamos, que vamos a tener que seguir haciendo medidas muy protectoras hacia grupos vulnerables que siguen teniendo un riesgo elevado de enfermedad, de desarrollo grave de la enfermedad y de fallecimiento, pero que en otros grupos no va a ser así, o parece que la evidencia no está siendo así, ¿no? Y eso va a implicar también, y lo está haciendo, la adaptación del uso, pues, de medidas de mascarillas en determinados lugares o el uso de políticas de cuarentenas o de la relación, digamos, con los servicios de salud. Eso tendremos que explicarlo a la ciudadanía, pero eso es también importante de mantener en este nuevo ciclo, ¿no? Con lo cual, eso es yo creo que el reto que tenemos actualmente, ¿no? Tenemos un sistema sanitario que está teniendo dificultades en buena parte de las áreas, con un agravamiento de las listas de espera, que ya eran graves antes de la pandemia, pero que ahora siguen teniendo dificultades y que, por lo tanto, tenemos que poner muchos recursos en entender cómo afrontar listas de espera, en entender todo lo que hemos pospuesto, todo lo que hemos retrasado de tratamientos, de crónicos, de detección de enfermedades que pueden tener ahora un impacto sobre la mortalidad. Luego hemos hablado también con aspectos como la salud mental, que sigue empeorando una vez que pasa la ola de la pandemia. Nos encontramos la ola del reflujo, que es la marea que vuelve a pegar, ¿no? Y por lo tanto tendremos que actuar en otros ámbitos de la salud, entendiendo la salud como un todo y entendiendo que estamos en otro ciclo y en otra fase, ¿no? Y tendremos también que actuar, si sabemos que buena parte de los nuevos riesgos puede ser por nuevas mutaciones del virus en nuevas variantes que sean más graves, pues por lo tanto, evidentemente, necesitamos una amplia red de vigilancia y necesitamos actuar en la vacunación globalmente, ¿no? Actuando para evitar esa propagación en otros lugares, especialmente en los grupos vulnerables de países donde está muriendo precisamente la población vulnerable, que en España sí que está protegida. Por lo tanto, nueva fase, nuevas actitudes y peticiones de la ciudadanía, una adaptación de las políticas públicas y una idea de mapa global de la salud para poder actuar donde la salud ahora estamos detectando esas problemáticas, ¿no? Ese es el reto que le toca a su consejería en los próximos meses, esa es la adaptación, eso es lo que le pedimos desde nuestro grupo parlamentario y eso es lo que creemos que puede repercutir en entender la salud como un todo donde tenemos que afrontar en los diferentes ámbitos donde encontramos esos problemas. Muchas gracias.